Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 43 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Nuestro tema de hoy se titula Koinonía. Ese es el tema de hoy, Koinonía. Y vamos a leer este pasaje. Dice verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en el templo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Al tema le puse koinonía, pero cuando hablamos de koinonía, la palabra koinonía es una palabra griega en realidad, que quiere decir comunión, convivencia. Eso quiere decir koinonía. Pero fíjense, hermano, que en nuestra actualidad muchas iglesias y muchos creyentes tienen la idea de que koinonía es comer juntos, tomarse un cafecito juntos, convivir, reír, platicar, comer juntos. Y mucho creyente piensa que eso es koinonía, y diría yo que es en parte, está incluida ahí la koinonía. Pero el concepto de la palabra koinonía va mucho más allá que solamente convivir juntos y comer algo. Va mucho más allá. No solamente se está refiriendo a ese momento de sentarnos juntos y comer. Cuando hablamos de koinonía, en el griego la palabra koinonía significa participar juntos en algo indivisible. Vimos hace poco con los hermanos, con los matrimonios, vimos una película que se llama Indivisible. Y lo que quiere decir es que no se puede dividir, que no se puede romper, algo que no. De hecho, la palabra unidad quiere decir algo que es imposible que se rompa. Eso quiere decir unidad. Entonces, la palabra koinonía es la participación de algo que no se puede dividir. Entonces, ¿pero qué es eso entonces? ¿Qué es lo que no se puede dividir? Bueno, el concepto dice que koinonía significa comunión, comunicación, quiere decir comunidad, convivencia. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra koinonía con mucha más frecuencia que el Antiguo Testamento, dado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, se utiliza más esta palabra. Pero koinonía se refiere a participar juntos de la misma fe, del mismo testimonio, del amor fraternal, la ayuda mutua y la esperanza del cristiano. Eso es koinonía, eso es comunión. No solamente sentarnos a la mesa, es más amplio. La palabra koinonía es mucho más amplio
que eso. Entonces yo estaba viendo que una manera de convivir y de tener coinonía también es este tiempo que nos tomamos para orar juntos. ¿Por qué? Porque en la oración juntos ponemos un mismo sentir, ponemos una misma necesidad, inclusive de entre los hermanos, las necesidades de los hermanos las ponemos en una misma oración y la presentamos delante de Dios. Entonces la oración es parte de la comunión, es parte de la coinonía, fíjense. Entonces yo me di la libertad de al estudiar esta palabra de coinonía, encontré por lo menos cuatro áreas en las que debemos desarrollar la coinonía. Y esas áreas son parte de la verdadera coinonía que Dios quiere que nosotros tengamos. Y se va a dar cuenta que era el ambiente y la forma de vida de los primeros cristianos. Esa era la forma en que vivían. Esa era la forma en que compartían y convivían juntos. Entonces, déjenme hablarle de estas cuatro áreas, deseando que el Dios de los cielos ponga en nuestro corazón ese mismo sentir que hubo en los primeros creyentes y podamos realmente tener coinonía con Dios y entre los hermanos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 13. La primera área que yo quiero que desarrollemos es la coinonía, es la participación de la fe. Oiga esto. Tener coinonía es tener la misma fe. Eso es coinonía. Participar o coparticipar de la misma fe. Efesios capítulo 4, versículo 13, hablando de los ministerios y hablando de la iglesia, muestra ahí el propósito de que Dios busca que la iglesia tenga. Dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos, oiga esto, hasta que todos, hablando de la iglesia y hablando del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay dos grandes elementos en este versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, en ese verso, estos dos elementos podríamos mencionarlos de esta forma: tener la misma fe y tener la misma doctrina, porque el conocimiento es el conocimiento de Dios, que es su palabra. Entonces, cuando tenemos la misma fe y cuando tenemos la misma palabra, la misma doctrina, entonces vamos a tener una verdadera coinonía, como la que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuán importante es, hermano, tener una misma fe. ¿Cómo no va a ser importante tener esa misma fe? Si es la manera en la que podamos orar juntos. Cuando oramos juntos y presentamos un caso delante del Señor o le pedimos, Señor, llénanos con tu presencia. Todos nos estamos dirigiendo en una misma oración, nos estamos dirigiendo hacia un punto, hacia una meta. Todos nos estamos dirigiendo. Por eso de alguna manera, ya sea el que dirige la oración o el que dirige la alabanza, es un director, pues. Está dirigiéndonos y nos está dirigiendo hacia un punto, hacia una misma meta.
Y cuando todos nos dirigimos hacia esa misma meta, entonces, hermano, cosas maravillosas pueden suceder por la mano poderosa de Dios. En el libro de los Hechos, no lo busque, pero en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 2, dice que los creyentes estaban unánimes juntos y estaban orando y estaban clamando, y todos estaban orando por la promesa que Dios les había dado. Váyanse a Jerusalén, quédense ahí y esperen la promesa del Espíritu Santo que va a ser derramada sobre vosotros. Se fueron los creyentes, esperaron en el aposento alto, 120 cristianos unidos, y el pasaje de la Biblia deja bien sentado, bien claro, que tenían coinonía. ¿Cuál era la coinonía que tenían? ¿Estaban comiendo? No, estaban orando. Y eso es la verdadera coinonía. Eso es, coinonía es comunión. Coinonía es un mismo sentir. Coinonía es estar juntos, participando de algo que no, oiga, algo que no se puede dividir. Participando de algo que no se puede dividir. La oración en el Espíritu no se puede dividir, hermano. Aún el mismo diablo puede mover muchas cosas para dividirla, pero la oración en el Espíritu no se puede dividir. Entonces, los primeros creyentes tenían esa coinonía, tenían ese tipo en esta área, el área de participar en la misma fe. Tenían esa coinonía. ¿Por qué tenían esa? Porque Dios se las había ordenado. Aun cuando aparece el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, dice: miren, hermanos, para esto dejó Dios los dones espirituales, para esto dejó los ministerios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tenemos verdadera coinonía, hablamos de unidad de fe y unidad de palabra. Acompáñeme, por favor, a la escritura. Quiero leerle una vez más Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Voy a leer una parte del verso 44 y una parte del versículo 46, porque voy a entresacar ahí las dos partes que estamos hablando: fe y palabra. Cuán importante es que nosotros aprendamos a tener comunión, coinonía, en la fe y en la palabra. Mire lo que dice el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, todos los que tenían fe. Eso quiere decir, habían creído. Todos los que tenían fe estaban juntos. Todos los que tenían fe estaban clamando, estaban orando, estaban buscando al Señor, porque esa es la coinonía que Dios quiere que tengamos. Dice también, allá en el verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, había participación, fíjese, había participación en el templo, pero en el templo no era para comida física. En el templo era para comida espiritual. En las casas partían el pan y comían juntos con alegría de corazón. En la casa se sentaban a la mesa y compartían el pan, ¿cómo no? Pero la parte que más me interesa es que perseveraban cada día en el templo. Y yo le he dicho, quizás en repetidas ocasiones, le he comentado que ese pasaje
es uno de los pasajes claves para votar el argumento de que solo un día puedo ir al culto. Aleluya. O solo 2 días. Porque los primeros creyentes lo hacían todos los días. Aleluya. Todos los días, dice el pasaje, perseverando unánime cada día en el templo y en las casas. Eso quiere decir que su vida congregacional y su vida de coinonía era una vida sumamente activa. Sumamente activa. ¿Por qué? Porque es necesario estar tan activo en las cosas del Señor. Porque mientras más tiempo estamos en las cosas de Dios, menos tiempo tenemos para pecar, hermano. Menos tiempo tenemos para desviarnos. Menos tiempo tenemos para salirnos del camino. No que no podamos hacer otras cosas. No, por supuesto que no. Claro que podemos hacer cosas familiares, cosas de trabajo. Claro, la Biblia dice, Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Lo que necesitamos hacer es organizarnos bien. Y bien organizados, mire hermano, bien organizados, viera cómo abunda el tiempo, hermano. Abunda. Pero mal organizado no nos alcanza el tiempo. Nunca nos alcanza. Entonces necesitamos organizarnos bien. Bueno, entonces note por favor la primera área que estoy viendo. Coinonía significa tener una participación con la comunidad cristiana de las cosas espirituales importantes. La fe y la palabra son 2 cosas importantes. Los apóstoles, cuando se vieron abrumados, hermano, porque se convirtieron miles, de repente se convirtieron miles, y los apóstoles ya no tenían la capacidad de atenderlos. Entonces pidieron ayuda a los hermanos, establecieron diáconos, ancianos. Hechos capítulo 6, ahí está. Eligieron los primeros diáconos de la iglesia, y todo fue con un propósito. Entonces, no es justo que nosotros estemos haciendo todo, porque necesitamos tiempo, decía, para la oración y para la palabra. La oración y la palabra, la comunión con Dios y el estudio de la palabra. Esas 2 cosas eran importantes para los apóstoles, pero también son importantes para nosotros. ¿Cuántos creen que la oración es importante para nosotros? Claro que es importante. ¿Y la palabra será importante, hermano? Por supuesto. Porque algunos, dice la Escritura, hermano, que cuando somos niños espiritualmente en la palabra, entonces el enemigo, con estratagemas del error, nos desvía del verdadero camino. Nos desvía, porque no conocemos la palabra. Pero veamos otra área. Esa es la primera área de la coinonía. Note por favor que la palabra coinonía es mucho más amplia que simple y sencillamente comer juntos. Es fe y oración. Número 2, segunda área. Fíjese que otra área de la coinonía es el testimonio. Ya se lo voy a explicar. El testimonio, participar del testimonio, es importante porque damos a conocer las experiencias que hemos tenido con Dios. Y eso sirve para 2 cosas. Número 1, para edificar la iglesia. Y número 2, sirve como base para evangelizar a las personas que no conocen a Dios. El apóstol Pablo, cuando recién comenzaba a predicar, no tenía, claro que conocía el Antiguo Testamento, pero tuvo que aprender la doctrina de Cristo para poder predicar. Pero mientras eso sucedía, lo que empezó a hacer es contar su testimonio, hermano.
Lo que hacía es que yendo yo de camino a Damasco, una luz resplandeciente me botó al suelo y se me apareció el Cristo y me dijo que por qué me persigue. Y bueno, y lo que hacía era contar su testimonio. El testimonio de alguien edifica la vida de otra persona y sirve para evangelizar a los que no han creído en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que koinonía significa participar. Oiga lo que estoy diciendo. Koinonía significa participar con otro del testimonio que yo tengo en Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando usted pueda, hermano, cuando usted pueda y usted sienta que su testimonio puede edificarle a otro, mire, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuéntele cuán grandes cosas Jehová ha hecho en su vida. Eso es lo que le dijeron a aquel que acababan de liberar. ¿Se acuerdan? El gadareno fue liberado de tanta opresión demoníaca. Una presión del diablo tan fuerte que, hermano, cuando terminó Dios con él, dice que lo hallaron sentado a los pies de Cristo, vestido, bien vestido y en su sano juicio. Después de andar desnudo, después de andar como loco, hermano, entre los sepulcros, entre los cementerios, después de andar así, lo encontraron sentado a los pies de Cristo, bien vestido, y dice, y en su sano juicio. Fue otro ya. Pero ¿sabe qué hizo? Le dijo al Señor: Señor, permíteme que te siga. Quiero ir contigo. Pero el Señor no se lo permitió. Le dijo: no, vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Eso es testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, koinonía, oiga, koinonía es participar del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida, hermano? Levante la mano si Dios ha hecho algo en usted y ya se lo contó a alguien. Aleluya. Ya se lo contó, ya testificó usted con alguien para que lo edifique o con alguien para que lo convierta al evangelio de Cristo. Vea conmigo un pasaje, venga la escritura. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Qué maravilloso es la koinonía en realidad. Si vemos, hermano, todos los ángulos de esa palabra. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, eso es koinonía, la misma fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, eso es palabra, dice: creí, por lo cual, ¿qué dice, hermano? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué? Hablamos. En otras palabras, el que ha creído en Jesucristo no se puede quedar callado. El que ha creído en Jesucristo tiene que hablar, porque hablar es participar del testimonio, es participar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, de una manera pero especial, dice: mire, desde que yo creí, empecé a hablar. Y si ustedes creen o creemos, hablemos. Hay una promesa del Señor en la palabra. Cristo les dijo una promesa a los discípulos
cuando les mencionó que si nosotros damos testimonio de Él aquí en la tierra, Él también va a dar testimonio de nosotros allá en el cielo. Pero si nosotros no hablamos aquí de Cristo, tampoco Él va a hablar por nosotros allá arriba. De repente podría pasar lo que les pasó a aquellos que le dijeron: Señor, pero nosotros en tu nombre. Y el Señor tuvo que hacerlos a un lado, ¿se acuerdan? Le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Qué tremendo, qué tremenda, hermana, qué tremenda situación para aquellos que al parecer caminaban con Dios, pero no hacían lo que Dios quería, hacían lo que ellos querían. Tremendo, ¿no le parece? Entonces viene el Señor y dice: si ustedes hablan de mí, si ustedes dan testimonio de mí, si ustedes me confiesan ante el mundo, también yo los confesaré delante de mi Padre. Aleluya. Mire pues, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Diríamos que hay dos maneras de participar del testimonio. Una es hablando, expresando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la otra manera de testificar es manteniendo una vida sana delante de Dios, dando testimonio con nuestra manera de vivir. Esa es otra forma, pero es testimonio también. Dice Primera de Pedro 2:12, dice así la escritura: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los que no son salvos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire, este testimonio es tremendo, porque este testimonio ya no es con palabras. Si las palabras de testificar son eficaces en la vida de un creyente que las recibe, o de un inconverso que las recibe, si son eficaces, cuánto más eficaz será nuestra buena conducta delante de los hombres. Será nuestra buena manera de vivir. Ahora, yo diría que si una y la otra son buenas, las dos han de ser explosivas, hermano. Vivir las dos ha de ser de plano un cañonazo de creyente. Una mujer tremenda que sabe hablar de Dios, pero a la vez da con su manera de vivir testimonio de cambios en su vida, testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire pues, coinonía entonces es testificar, es dar testimonio de la obra maravillosa de Dios en nuestra vida. Eso es coinonía. No sé si se está dando cuenta que quizás el concepto que nosotros tenemos o teníamos de coinonía es muy corto en realidad. De hecho, usamos la palabra coinonía casi siempre para hablar del cafecito con pan que nos vamos a echar, o de la comidita que vamos a tener. Vamos a tener coinonía, dice él. ¿Ha oído usted eso? Es normal, es muy común. Es muy común hablar de coinonía cuando hablamos de comida, de participar a la mesa, de tomar o de comer algo. Pero en realidad el concepto de coinonía es mucho más elevado que eso. Coinonía es tener una misma fe. Coinonía es tener una misma doctrina, una misma palabra.
Coinonía es participar del testimonio, de las experiencias que Dios ha hecho en nuestra vida. Por cuanto creí, hablé, dice Pablo. Y si nosotros creemos, hablemos. Denle un aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántas veces hemos usado aquella expresión? Ay, pero es que yo no sé qué decir, hermano. Y yo es que me da pena. ¿Y pena de qué, pues? Es que no sé qué decirle. Es que mire, me da no sé qué. No, hablemos. Si ha creído, hable del Señor. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Y va a ver que eso es, muchos testimonios de personas son impactantes para otros. Porque edifican y bendicen. Número 3. Vemos una tercera área. Esta área es tremenda también porque coinonía es participar en el amor fraternal y en la ayuda mutua. Eso es parte de la coinonía. Coinonía es participar del amor fraternal y participar de la ayuda mutua. Veámoslo en la Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 al 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 al 10. Dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. El apóstol Pablo está incitando, está motivando a la iglesia a que participe de un amor fraternal. Pablo allá por Timoteo habla de un amor no fingido. Nosotros no fuimos creados ya en el evangelio, no fuimos comprados para vivir fingiendo. Ya no. Eso lo podíamos hacer antes. Eso lo podíamos hacer antes porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero al tener al Cristo en nuestro corazón, hermano, Él tiene que arrancar todas esas, todo ese fingimiento, toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa hipocresía. Debe de botarla el Señor y lanzarla en el abismo de una sola vez. El Señor Jesús, hablando del amor, les dijo: y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, coinonía es amarnos y participar de la ayuda mutua, es decir, de compartir la ayuda, la necesidad de otro, ya sea a través de oración o poder auxiliar. Acompáñenme de nuevo a Hechos 2, en el texto que leímos al principio. Ahí lo pone un poquito más práctico porque el amor de palabras está bueno, pero mejor si es práctico, ¿va? Aleluya. Mejor si es práctico, porque en el matrimonio el amor de palabras viera que no funciona. Por ejemplo, en el matrimonio solo amor de palabras no sirve. Porque el amor se debe demostrar. Cristo habló del amor. ¿Cuántos creen que Cristo nos amó? Pero ¿se quedó en palabras el amor? No. Cristo dio su vida por nosotros como muestra de su amor. Entonces, no es solo palabras. Entonces, mire Hechos 2:44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Estos fueron más allá todavía.
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos aprendieron o empezaron a vivir una comunidad en la iglesia. No vendían las cosas para suplir las necesidades de afuera. No, eran las cosas para los de adentro. Y le voy a explicar por qué. Los apóstoles habían entendido y aprendido. Jesús se los dijo: a los pobres siempre los tendréis en el mundo. Eso es algo que no lo vamos a cambiar nosotros, ni lo va a cambiar la iglesia. Si usted tiene la idea de que la iglesia es la que va a cambiar el mundo en cuanto a su pobreza, eso es imposible. No lo podemos cambiar. No que no podamos ayudar, no que no podamos auxiliar cuando vemos una necesidad, pero que el mundo cambie en lo físico por nosotros, eso no lo podemos hacer, porque eso es parte. La pobreza espiritual y la pobreza material es parte del pecado que está en el interior del ser humano. Por eso es que el mundo está así, porque el amor al dinero se mete a lo profundo del corazón y algunos empiezan a acaparar sin darle a los que tienen necesidad. Y eso no va a cambiar. En el mundo no va a cambiar, porque la única solución sería que el hombre sea regenerado en su interior por la obra maravillosa de Cristo en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, pero la Biblia nos da a entender que el ser humano es tan rebelde que, por supuesto, mucho de lo menos que quiere es aceptar que Cristo es Rey, aceptar que Cristo sea el Señor de su corazón. Entonces, mientras el ser humano viva en rebeldía con Dios, jamás va a poder cambiar el mundo. Esa fue la razón por la que el mismo Señor dijo, porque quiero recordarle cuándo fue que Cristo dijo esto. Cristo estaba en la casa de Simón. Habían llegado a comer con los discípulos y de repente apareció una mujer llamada María y llevaba un frasco de nardo puro. Lo rompió, lo quebró y regó el perfume en la cabeza y en los pies del Señor. Y de inmediato salió Judas diciendo: qué desperdicio, qué barbaridad, cuánto dinero botado. Hubiera sido mejor vender este frasco de nardo puro y dárselo a los pobres, dijo Judas. Y el Señor ahí fue que le dijo: Judas, esta mujer me ha ungido para mi sepultura, y donde quiera que se predique este evangelio, se va a conocer de lo que esta mujer ha hecho en mi vida. Pero a los pobres siempre los tendréis en el mundo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no va a cambiar eso. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el mundo que nos rodea. Lo podemos cambiar con la predicación del evangelio. Dios puede transformar la vida del ser humano, del que Él tenga misericordia y lo reciba como su hijo. Pero nosotros, ¿estamos bien hasta ahí, hermano? Entonces, mire pues, ¿qué es coinonía? Amarnos los unos a los otros. Y cuando pueda ayudar, ayude. Sea generoso para ayudar. Mire, cuando, creo que ya le he mencionado esto, pero a veces
por alguna circunstancia, ¿vale? Llega alguien y dice, mire, hágame el favor, présteme, hágame el favor de prestarme. Mire, mejor dele lo que usted pueda. Si puede, ayúdele, pero trate de no prestárselo a usted, porque después no se lo van a pagar y se va a quedar de enemigo con usted. Entonces es mejor dar, mire, lo que tengo es esto, puedo darle, mire, que el Señor lo bendiga, el Señor haga algo en su vida y salga adelante usted con todo. Vamos a orar y aquí está lo que podemos darle. Y ya no espere otra cosa, porque al prestar se pierde. Y no solamente se pierde el dinero, se pierde un amigo, se pierde un familiar, se pierde un hermano en Cristo, se pierde. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Tenemos que aprender a vivir. Mire, sigamos un poquito más. Una última área. ¿Qué es coinonía? Es participar de la misma esperanza. Oiga esto, es participar de la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza es que Cristo venga por nosotros. Esa esperanza nos hace, inclusive dice la Biblia que esa esperanza nos hace purificarnos, nos hace santificarnos, nos hace buscar más a Dios. Cuando tenemos la misma esperanza, buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Nos unimos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque participamos de la misma esperanza. Leemos un pasaje. Leemos Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermano? Esperanza. ¿Ha oído usted aquella frase que dice, lo último que se pierde es la esperanza? ¿Ha oído usted esa frase? Pero hay gente que ya perdió la esperanza. Pero muchos usan ese refrán o ese dicho para muchas otras cosas. Es que yo tengo esperanza que algo se arregle, yo tengo esperanza. Pero no, la Biblia no está hablando de ese tipo de esperanza. La Biblia está hablando de la esperanza bienaventurada. La Biblia está hablando de dónde debemos tener nuestra mirada. ¿De dónde debemos poner nuestro corazón? Aguardando con todo nuestro corazón la venida del Dios de los cielos. Mire, acompáñenme a otro versículo. Dice Tito capítulo 2 verso 13. Este versículo lo dice un poquito más claro, porque se está refiriendo a la venida del Señor. Y dice, aguardando, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Oiga, o sea que hay una esperanza bienaventurada. Hay una esperanza bendita, pues quiere decir eso, 3 veces bendita. Y Pablo dice aguardando, como dando a entender, debemos estar listos para esa esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza que nunca debemos perder es la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Esa es la esperanza de la que está hablando la Biblia. El refrán o el dicho está hablando de muchas otras cosas, pero la palabra, cuando habla de la esperanza bienaventurada, se está refiriendo a la venida de Cristo.
No importa cuántas dificultades tengas en la tierra, tú sigue esperando que Cristo viene por ti. No importa cuántos problemas tengas en la vida, cuántas decepciones, cuántas aflicciones, cuántas angustias. Pablo dice que esa leve tribulación va a pasar, pero que la venida de Cristo es nuestra esperanza. La venida del Señor por nosotros es nuestra esperanza. Y entonces coinonía, oiga esto, coinonía es la participación de la misma esperanza. Cuando el creyente no tiene esa esperanza, entonces usted no tiene coinonía con él, porque uno está esperando una cosa, otro está esperando otra cosa, pero la esperanza, la coinonía que Dios quiere que tengamos es la participación de la misma esperanza, es decir, esperar con diligencia la venida de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. De eso debemos participar. Cuando usted encuentra un creyente decepcionado de la vida, cuando usted encuentra un creyente totalmente deprimido, háblele de la esperanza, anímelo a que siga esperando, anímelo a que no pierda la fe y no pierda la esperanza. Ahí sí dígale, mire, lo último que debe de perder es la esperanza, pero la esperanza de que Cristo viene, la esperanza de que Dios viene por nosotros, la esperanza de que Él está preparando morada para nosotros, la esperanza de que Él prometió de que iba a venir por nosotros a recogernos, para que donde Él esté, también nosotros estemos con el Señor. Esa es la esperanza. Entonces, por favor, yo termino con esto. ¿Se da cuenta que coinonía es más allá que sentarnos a la mesa? Coinonía es participar de la misma fe y de la misma palabra. Participar del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Participar del amor fraternal y de la ayuda mutua cuando podamos hacerlo. Y participar de la misma esperanza de que Cristo viene por nosotros. Eso es coinonía. A eso se está refiriendo la Biblia cuando habla de que tengamos comunión entre el pueblo de Dios y el Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a tener coinonía en la oración, aleluya. Vamos a tener comunión en la oración. Eso es importante. Vamos a llevar y a presentar sus necesidades o las necesidades de otros. Pero nos unimos, tenemos comunión en un mismo sentir por aquellos que están también necesitados y que podemos llevar delante del Señor toda petición juntos en el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos un momento. Vamos a prepararnos, a preparar nuestro corazón primero para decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir esa coinonía. Esa verdadera coinonía es la que yo quiero aprender a vivir, porque la aprendieron a vivir los primeros cristianos. Y esa es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Cerramos nuestros ojos, ancianos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Oh Dios, cuán grande ejemplo dejaste con aquellos que estuvieron cerca de ti, con tus discípulos. Los escogiste para que
fueran los primeros que participaran de la misma fe, de la misma palabra, del mismo testimonio, del mismo amor, de la misma ayuda mutua, Señor, pero también de la misma esperanza. Por eso la Biblia dice que los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, participa de una misma fe, de un mismo bautizo, de un mismo Señor, de un mismo Padre y Dios. Esa es la verdadera coinonía. Participar de las cosas espirituales que no se pueden dividir, porque las estableció Dios para nuestra edificación. Padre, nos ponemos de acuerdo esta noche. Nos ponemos de acuerdo con los hermanos que estamos aquí esta noche. Nos unimos en oración. Primero, Señor, para pedirte que ajustes nuestra vida a tu manera de caminar, Señor. Ajusta nuestra vida a caminar en el verdadero evangelio, transformando nuestro ser en el nombre de Jesús. Enséñanos a vivir como tú vives. Enséñanos a caminar como tú caminas. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a actuar como tú actúas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñanos a convivir como iglesia. En el nombre de Jesucristo. Enséñanos a participar de las verdades espirituales de tu palabra, Señor. Vuélvenos uno. Vuélvenos uno, Señor. Una iglesia con un mismo sentir. Una iglesia con una misma fe. Con una misma palabra, Señor. Enséñanos a vivir en comunidad, en comunión contigo y en comunión con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, nos unimos hoy. Nos unimos hoy para orar por las necesidades de tu pueblo, Señor. Levantamos la vida de aquellos que están enfermos. Oramos
Oramos para que tú hagas un milagro en sus vidas y derrames aceite fresco, aceite de sanidad, Señor. Pon tu mano poderosa sobre la vida de Elsie García, sobre la vida del pastor César Armando, sobre la vida de César Omar. Haz un milagro, Señor. Sana su vida. Sana sus vidas, Señor. Oramos por la vida de Lili de Méndez y su esposo. Pon tu mano poderosa. Si usted lo cree, si usted tiene la misma fe, dígale: Señor, yo creo. Yo creo que tú puedes sanar, hacer un milagro en la vida de los que están enfermos, Señor. Haz tu obra, haz tu obra. Oramos por la vida, Señor, de salvación y restauración. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, por la vida de Isabela Santana, Noah Sánchez, Joan Baldonado, Señor. Señor, alcánzalo con tu misericordia. Alcánzalo con tu poder. Por la vida de María Caballero. Señor, en ti hay salvación. Tú eres la puerta de la salvación, Señor. Tú eres el camino. Alcánzalos con misericordia. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Alcánzalos con tu misericordia. Oramos, Padre, oramos por la familia Moreno, por la familia Cuevas, por la familia Hernández Rojas, por la familia García, por la familia Bernal. Todas esas familias, Señor, están pidiendo un milagro que solo tú puedes hacer. Señor, obra con poder, Señor. Obra en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Oramos por Cristian Fuentes. Que sea tu mano de bendición y fortaleza. Tú que das alcanzado fuerzas y multiplicas tus fuerzas al que no tiene ninguna. Tú puedes obrar, Señor. Oramos, Señor, por la vida de Araceli Rodríguez, para que tú hagas la obra
caso legal, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Guillermo López, Señor, para que tú muevas esos casos legales y tú hagas una obra, Señor, en sus vidas. Tú eres nuestro abogado. Tú eres nuestro abogado, Señor. Oramos por Lipni Uciel, por Wesley Andrés, por los hijos de mi hermana Amalia, por Noemí Gómez, por Manuel Alemán, Señor. Señor, obra en sus vidas. Ora por nuestro hermano César Chos. Señor, obra en sus vidas, Señor. Acuérdate, Señor. Acuérdate de tus misericordias. Acuérdate de tus promesas, mi Dios. Y mueve tu mano de piedad. Haz milagro al necesitado. Fortalece al débil. Sustenta al hambriento. Abre puertas al que necesita trabajo. Mueve los casos legales. Restaura matrimonios. Sana al enfermo, Señor. Salva al inconverso. Bendice nuestros jóvenes y nuestros niños. Y la misericordia de Jehová nunca se aparte de los hogares de tu pueblo, Señor. Porque en ti he confiado. Y tú bendices, Señor, al que pone en ti su confianza. Bienaventurado será y nunca será avergonzado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Delante de ti llevamos toda necesidad, creyendo que tú eres fiel y tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Le decimos al Señor esta noche: a ti sea la gloria y la honra. Amén, Señor. Tu nombre, Señor, yo proclamaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes levantar tu mano y decirle: alabemos a Dios. Alabemos al que vive para siempre. A ti sea la gloria, Señor.
A ti sea la honra. Gracias por tu presencia, Señor, Señor mío. Gracias por tu presencia, Señor. Alabaré al Señor mío. A ti corremos. Tu nombre yo proclamaré. A ti corremos, Señor. Eternamente te cantaré. Dile a Él, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra y tu presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida, Señor. Lleva a tu pueblo en paz y con bendición a sus hogares. Y sigue obrando, Señor, en nosotros para alcanzar esa verdadera coinonía en nuestra vida. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.